En la familia, los hijos aprenden los valores que determinan el éxito en su vida. Guadalupe Radio presenta la videoserie Cómo crear armonía en la familia con el Dr. Grover Bravo, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. 46 millones de adultos estadounidenses experimentan enfermedades mentales al año. 46 millones de adultos. Enfermedades mentales al año como ansiedad, como depresión, estrés postraumático y las adicciones. Y dice que solamente el 41% de ellos reciben ayuda psicológica o médica. Eso de acuerdo a la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales. ¿Significa esto que hay un gran número de personas que padecen enfermedades de salud mental como la ansiedad y no están siendo tratadas? Desafortunadamente, muchos de ellos no lo hacen simplemente por lo siguiente, por el estigma. ¿Qué es el estigma? El pensar que van a pensar los otros de mí, que va a pensar la familia de mí. Y por eso es que muchas veces la ansiedad no es tratada efectivamente y muchos se inutilizan o se inhabilitan como consecuencia de la ansiedad. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Grover Bravo, soy terapeuta de pareja y familia. Me da mucho gusto saludarlos. Trabajando en la comunidad aquí en los Estados Unidos, me doy cuenta que la mayoría de nosotros tenemos algún problema de salud mental. El único problema es que muchas veces no lo queremos reconocer. Y yo les voy a decir esto que es muy importante. De acuerdo a las estadísticas, hay un gran número de niños, de adolescentes, de personas adultas que están padeciendo de la ansiedad y no son curados, no son tratados efectivamente. La ansiedad es una enfermedad de salud mental real que puede inhabilitar a la persona porque la va a llenar de miedo. Y esto de llenarlo de miedo desafortunadamente va a impedir su normal desarrollo, su normal crecimiento. Van a dejar de hacer muchas cosas que la persona normalmente hace como consecuencia de la ansiedad. Pero definamos lo que significa la ansiedad. Dice, la ansiedad es un estado permanente de temor y de preocupación o sentimiento de miedo que se manifiesta en nuestro cuerpo a través de síntomas que resultan desagradables como respuesta a situaciones de estrés o de angustia. Definitivamente, el estrés es causa de la ansiedad. La ansiedad es una enfermedad, como repito, que puede inhabilitar a las personas. Mucha gente que siente mucha ansiedad, siente mucho miedo, temor a hacer lo que hacía antes, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene la ansiedad? ¿Cuáles son las causas de la ansiedad? Podríamos clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, hay un grupo de personas que tienen ansiedad genéticamente, porque los padres vienen de una generación de personas que han sufrido de ansiedad. Y como consecuencia, estas personas están también presentando signos de ansiedad. Y a veces la ansiedad viene acompañada de la depresión. Casi siempre. No hay una ansiedad pura, siempre hay una ansiedad con un poco de depresión, ¿no? Como que andan siempre apareadas. Entonces, en una familia donde hay problemas de salud mental que no se han resuelto, definitivamente será esa una tendencia, una precondición para que los hijos o alguna persona de la familia padezca de la ansiedad. Segundo, podría ser como consecuencia de alguna situación, un incidente que ha ocurrido en una persona, ya sea en la etapa de la primera infancia, segunda infancia o de repente en la etapa de la adolescencia o en cualquier otro estado en etapa de vida. Para poner un ejemplo, una persona que ha sido maltratada muchas veces, físicamente, indudablemente va a tener mucho miedo. Una persona que ha sido maltratada emocionalmente, que le han llenado de miedos con los insultos, las amenazas, las agresiones, que son muy típicas en nuestra cultura y en nuestra sociedad. No solamente ocurre en la cultura latina, ocurre en muchas sociedades. O un tipo de padre o madre que son demasiado rígidos, exigentes, que quieren que sus hijos sean los número uno en la escuela, que destaquen en todo, y hay una presión muy fuerte que podría generar en estos niños altos niveles de ansiedad.
De otro lado, de repente, alguien los tocó inapropiadamente o intentó abusarlos sexualmente. ¿Podría eso con el tiempo desencadenar una gran ansiedad? O de repente han tenido un accidente. Algún accidente, ya sea en el tráfico o de repente algunos de ellos han presenciado el fallecimiento de un ser querido, de un familiar, de una persona que querían mucho. Todo este tipo de situaciones que han ocurrido en nuestra infancia o en la adolescencia van a comenzar a manifestarse. La ansiedad es una enfermedad real, como repito, de salud mental que afecta porque interfiere en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento personal. Una persona que comienza a sufrir de ansiedad no tendrá el mismo desempeño académico, por ejemplo, que otros niños o otras personas. Será disminuida. ¿Por qué? Porque su miedo será tan intenso que evitará, por ejemplo, hacer una presentación delante de los compañeros o evitará estar en un grupo. Su miedo es tan grande, su inseguridad y su miedo es tan grande que de repente en el momento del examen va a fallar porque los niveles de cortisol que se van presentando y produciendo como consecuencia del miedo que él mismo se ha creado no le permitirá funcionar bien. Entonces, la ansiedad viene de esas dos fuentes. Por un lado, dicen que la ansiedad puede ser genética y de otro lado es aprendido. ¿Aprendido de dónde? De cómo hemos crecido, cómo hemos sido criados. De otro lado también, los especialistas dicen que el abandono puede ser causa de la ansiedad. Hay mucha gente que dice, yo no sé por qué tengo tanto miedo. Yo no sé por qué tengo tanta inseguridad de hacer cosas. Hay mucha gente que de repente ha tenido una vida más o menos normal hasta que ocurrió algún incidente en su vida. Me acuerdo mucho, y voy a contar esta anécdota para terminar esta parte. Una pareja de esposos que venían a terapia porque tenían problemas en la relación, algunas dificultades para criar a los hijos, regresaron luego de bastante tiempo, como después de un año, vinieron a visitarme otra vez y la mujer me dijo, vengo porque mi pareja está presentando un nivel de ansiedad muy grande. ¿Qué ha ocurrido? Él nunca le había revelado a la mujer que había sido abusado sexualmente cuando tenía 6 añitos o 7 años. Y resulta que ese tío que abusó de él había fallecido allá en México. Entonces él se entera la noticia que el tío falleció y todas las memorias que él había acumulado y había tratado de evitarlas, en ese momento lo que llaman el trigger es quien activa todos esos sentimientos de temor, de miedo, y se generan en él y pierde el sueño, pierde el apetito y el deseo de ir a trabajar. Entonces cuando viene la mujer, hablamos con ella y hablamos con él y él dice, sí, yo tenía mucho miedo de que mi esposa se enterara porque me podría rechazar. Entonces, cuando ocurre un incidente difícil en la vida de las personas, muchas veces el cerebro trata de ocultarlo para que la persona siga funcionando. Pero cualquier acontecimiento, un olor, un incidente, una noticia, cualquier situación, una imagen, pueden activar otra vez esas imágenes de terror que la criatura sintió cuando tenía apenas 7 años. Él tenía 37 años cuando vinieron a la oficina. O sea, por 30 años había ocultado ese dolor, pero ahí estaba. Y en cuanto se activó definitivamente por la noticia que recibió acerca del tío, comenzó a sentir un miedo terrible, ¿no? O sea, la ansiedad es algo que puede estar en uno, en muchas personas no se manifiesta, pero cualquier incidente podría comenzar a activarlo. Entonces, repito, la ansiedad es una enfermedad real que puede inhabilitar a la persona y le puede generar una serie de problemas en su interacción diaria. Por eso es válido, es importante que analicemos cuáles son las causas efectivas que usted está padeciendo de ansiedad, y si alguien en la familia está teniendo ansiedad, será muy bueno que primero se calmen, acepten lo que está sintiendo la persona y luego le pregunten ¿a qué le tiene miedo? En vez de decir, no tengas miedo, eso es normal. No es normal que una persona sienta ansiedad.
algo ocurrió en su vida. Esas preocupaciones que trae van a alterar completamente el sueño, el apetito y una serie de zonas del cerebro que son afectadas y que impedirán el normal crecimiento y desarrollo de una persona. Por eso, vamos a continuar hablando acerca de qué estrategias podemos utilizar para disminuir los niveles de ansiedad. Regresamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. Y aquí estamos hablando acerca del tema de la ansiedad. Vamos a intentar explicar un poco más acerca de la ansiedad para que usted no se asuste. Tampoco le tenemos que tener tanto miedo. El sinónimo de ansiedad es miedo, ¿no? Un miedo intenso. A veces no sabemos ni a qué. Y la ansiedad se genera como consecuencia, obviamente, de algún episodio, un evento que pueda ocurrir en nuestra vida. Y literalmente se puede diagnosticar a una persona con ansiedad a partir de los 14 años de vida. Es lo que dice el documento de la Salud Mundial, que a partir de los 14 años podemos determinar ya que una persona está presentando ansiedad. Y estos síntomas de miedo intenso que inutilizan a la persona, que limitan en su normal desarrollo, deberán por lo menos presentarse por 2 o 3 semanas consecutivas. Si durante 2 o 3 semanas consecutivas la persona tiene mucho miedo, deja de hacer sus cosas normalmente, de ir a estudiar si está estudiando, ir al trabajo o manejar su automóvil si ya maneja, o evita salir de la habitación porque tiene mucho miedo, estamos hablando de ansiedad. Y una ansiedad un poco severa que puede, como repito, generar problemas e interferir en el desarrollo de la persona. ¿Qué mantiene la ansiedad? Escuche bien, ¿qué es lo que mantiene la ansiedad? La ansiedad puede mantenerse por 3 cosas. Número 1, los altos niveles de estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es exigir un poco más al cuerpo, más allá de lo que ya tú puedes rendir. Hay mucha gente que se exige demasiado. O de repente vivimos en una zona con demasiada bulla del tráfico, o vivimos cerca a una fábrica, o trabajamos en un lugar donde hay demasiada bulla durante todo el día. El estrés podría venir también de las dificultades económicas que tenemos, de los conflictos que se generan alrededor de una persona en el hogar o en el trabajo. Todo eso es estrés. Entonces es algo que altera emocionalmente a la persona. Y cuando hay una alteración emocional, hay una alteración neuroquímica en el cerebro. Entonces, el estrés. Segundo, las preocupaciones excesivas. Hay mucha gente que se preocupa de todo. Cuando la gente viene conmigo a trabajar el tema de la ansiedad, me preguntan a veces, señora, me gustaría saber, o señor, o joven, ¿qué le preocupa? Dice, todo. Me preocupo de todo. Vivo muy preocupado de la situación que estamos experimentando en este momento. Me preocupo por las cuestiones como están allá en mi país, en México, o en Guatemala, o en Chile, o en Perú. Me preocupa el futuro de nuestros hijos, qué pasará. Una madre de familia podría preocuparse. O un padre decir, de repente, más adelante me sacan a mí del trabajo. ¿Qué pasaría un día si yo pierdo el trabajo? O sea, es gente que se preocupa demasiado. Y cuando nos preocupamos demasiado, alteramos nuestro cerebro, lo ponemos en vigilia. Y desafortunadamente, haga lo que haga usted, no va a poder dormir. Le voy a recordar esto. El cerebro funciona por unos neuroquímicos, que cuando usted se preocupa demasiado, esos neuroquímicos del cerebro se activan ¿para qué? Para ponerlo a usted en vigilia. Y le dice a usted, no duerma, por favor, no duerma porque está usted en peligro por las preocupaciones excesivas que usted tiene. Entonces, si usted es una persona que se preocupa demasiado, yo le voy a pedir algo muy importante. Aprenda a preocuparse solamente de las cosas que puede hacerlas. Identifique las preocupaciones y haga un ejercicio. Analice de esas preocupaciones que tiene, ¿cuál de ellas las puede resolver? Y si hay preocupaciones que le están que se pueden resolver, hay situaciones que se pueden resolver, busque una estrategia con la ayuda de alguien para resolverlas. Ahora,
Si hay preocupaciones que no le corresponden a usted, como la guerra mundial, como los problemas en México, los problemas de la violencia, le voy a pedir algo. Déjeselas a Dios y usted descanse. Porque si usted tiende a preocuparse de todos y todo y quiere solucionar la crisis mundial, desafortunadamente va a seguir presentando ansiedad. Hay cosas en la vida que uno no puede resolver. Yo aprendí de mi madre me decía, si un problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Actúa. Y si no tiene solución, entrégaselo a Dios, déjalo a Él que se encargue. Tú encárgate de ti, de lo que puedas. Y tercero, los pensamientos negativos, automáticos, irracionales. Hay muchísima gente que tiene pensamientos negativos, irracionales. Uy, Dios mío, hay de muchas categorías. Y estos pensamientos son los que mantienen la ansiedad. El pensamiento de que las cosas van a ir mal, de que de repente no voy a poder hacer esto. ¿Y qué pasa si me enfermo? ¿Y qué pasa si me muero mañana? No, son solamente pensamientos. Pero muchos de esos pensamientos no concuerdan con la realidad. Eso que estás pensando es lo que te hicieron creer a ti, pero no realmente refleja quién eres tú. Y te lo vamos a demostrar en otro capítulo cuando hablemos de los pensamientos negativos. Pero la gente tiende a tener pensamientos negativos en lo que mantiene la ansiedad. Entonces recuerden, son 3 cosas. Hay que aprender a manejar el estrés, ¿verdad? No estresarnos tanto por las cosas. Segundo, hay que controlar nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, las preocupaciones innecesarias. Dejen de preocuparse por las cosas que no van a ocurrir. Y esos pensamientos negativos, catastróficos, fatalistas, le llaman los especialistas, de pensar que te vas a morir, que te vas a enfermar, que te van a echar del trabajo, ¿no? O que ya viene la guerra, la tercera guerra mundial y cosas por el estilo que nos atormentan. Hay mucha gente que tiene muchísimos pensamientos negativos que todo el día están dándole vueltas. Y eso, indudablemente, es el combustible que mantiene la ansiedad. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos calmar la ansiedad? Número 1, yo recomiendo esto a las personas que vienen conmigo. Oiga, haga ejercicios. Camine, corra, haga un poco de gimnasia, natación, campo libre, vaya usted, respire aire fresco, no se quede encerrado en casa. Hágalo. Eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque eso le permite a usted formar y crear endorfinas en su cerebro y un poco más de serotonina. Disminuya las preocupaciones. Identifique qué preocupaciones son de usted y las otras que no las puede solucionar, dígale, Señor, tú eres todopoderoso, a ti te encargo mis preocupaciones porque yo no las puedo solucionar. ¿No? De otro lado, aprendamos a pensar de una forma un poco más realista. Sí, porque a veces tenemos muchos pensamientos negativos que son los que mantienen esta ansiedad. De otro lado, tenemos que aprender a vivir algo que recomendamos muy seriamente, vivir el presente. Ya les he dicho en otro capítulo de mis presentaciones, lo que pasó ayer, antes de ayer, hace una hora, es historia. No vas a poder cambiar ni mejorar jamás. Y lo que va a pasar mañana no sabemos lo que va a ocurrir. Todavía es un misterio. ¿Qué pasará mañana? No sé. Dios Todopoderoso te regala un presente el día de hoy. Aprende a vivir el presente, el aquí y el ahora. Si hoy puedes expresar afecto a alguien, díselo, no te quedes con eso. Si hoy puedes disfrutar de una buena comida, disfrútala el día de hoy. Si puedes tener un tiempo amable para hablar con alguien, disfrútalo. La vida ocurre en el aquí y el ahora. Las únicas personas que tienen salud mental son aquellas que viven todos los días, obviamente con entusiasmo, con positivismo, tratando siempre de que la gente que llegue a ti, mañana o más tarde, se vaya más feliz que cuando llegó contigo. Regresamos. Recordemos que la ansiedad es una enfermedad real y que afecta mucho la salud mental de las personas, de la familia, y necesitamos ponerle cuidado. Las causas pueden ser diversas, desde de repente
el maltrato infantil en sus diferentes modalidades, un accidente, el hecho de un abuso, de repente un asalto, lo que fuera. Y la otra fuente que dicen los especialistas obviamente es el hecho de tener ya una precondición porque hay una gerencia genética en la familia. De cualquier manera, lo que va a permitir que la enfermedad progrese y pueda prosperar o pueda manifestarse mejor es un ambiente en el cual uno crece. Si una criatura nace en un ambiente de mucha tensión, de mucho conflicto, en la familia, las enfermedades de salud mental obviamente van a incrementarse. Pero aun cuando hay una herencia genética o alguien ha tenido una dificultad en su vida y creamos un ambiente alrededor de una criatura, de un niño, de una persona, de comprensión, de afecto, de seguridad, eso dará un equilibrio para que el niño o la persona que vive ahí no desarrolle tanto estas enfermedades de salud mental, ¿no? Mi recomendación es esa. Y si usted tiene o está padeciendo un problema de salud mental como la ansiedad, busque la ayuda. El estigma, el qué dirán, hace mucho daño. Mucha gente no va a buscar la ayuda profesional, aún sintiendo tanto miedo de ansiedad, porque la gente piensa que la gente va a pensar mal de ellos, ¿no? Que es una forma de pensamiento negativo que tenemos, de pensar en lo que la otra gente está pensando. Cuando dejamos de pensar en cómo piensa la gente de nosotros, en realidad podemos arreglar nuestra vida. Recuerda, la ansiedad, el pronóstico de mejoramiento de la ansiedad con un buen tratamiento es muy bueno. La gente puede recuperar el control de su vida si recibe la ayuda, obviamente profesional. Y otro lado, somos personas de fe. La fe nos ayuda mucho a mantenernos en equilibrio. Haga mucha oración para que tenga paz en su corazón y en su alma. Creo que es muy importante. Y a propósito, cuando regresemos después, en el siguiente capítulo vamos a hablar de algo fascinante. La asertividad es un tema importantísimo. Cómo aprender a decir lo que usted piensa, lo que siente, lo que necesita, lo que le gusta y lo que no le gusta, de una forma respetuosa, de una forma sencilla, clara. Y así mejorará usted su relación interpersonal con nosotros. Regresamos con eso. Gracias por acompañarnos en la videoserie Cómo crear armonía en la familia con el Dr. Grover Bravo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.